política. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Levanta la cortina País Productivo. Ideas para el desarrollo nacional. Hola, muy buenas tardes. Arranca otro País Productivo. Vamos a estar hasta las 7 de la tarde hablando de pymes, de industria, de desarrollo, de trabajo, de la realidad, mal que nos pese también. Los vamos a estar acompañando acá en Radio LED, donde hay una temperatura ideal, casi tropical. Y hoy estoy acompañado del benemérito Aldo Lorruso, a quien saludo. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas tardes. Que me digas benemérito, me queda ¿Te bien, gusta? Me queda bien. Bien. Venimos a dar buenas noticias. Buenas noticias. Y sí, porque... Y de las otras también. De las otras. Hacemos un balance y vemos cómo terminamos el programa. Bien. Seguimos imbuidos del espíritu mundialista. Hoy vamos a trazar algún paralelismo entre alguna conexión que puede haber entre Argentina y Arabia Saudita, entre Argentina y Perú. No está jugando el Mundial, pero va a formar parte de nuestro análisis ahora en un ratito. Vamos a estar repasando un poco qué está pasando con la industria automotriz, que está sufriendo cambios muy importantes en términos de ventas, el rol de las importaciones. Y volveremos a tener a nuestro ministro de Economía, Leandro Mora Alfonsín, para hablar de la economía del conocimiento y también sus resultados económicos. Vamos a girar un poco sobre varios temas diferentes, pero que confluyen a esta nueva economía y este nuevo modelo o esquema productivo de la Argentina hoy. Sí. El tema es tratar de ver hacia dónde se camina y siempre tratando de pensar cuál es el futuro que está planteándose para el país, ¿no? Exacto. Y si esto incluye a los habitantes del país, que esa es la parte más el famoso importante. Con la gente adentro, sí, o con alguna gente alguna adentro. Yo me inclino a pensar con alguna gente adentro, pero bueno, nada, a mí me parece que es un momento también interesante para debatir, ¿no? En este nuevo contexto. Y creo que el debate económico, si uno viene escuchando analistas industriales, viene por ese lado. El tema es que está encarado, lamentablemente, como se encara muchas veces en la Argentina, como extremos del péndulo, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a arrancar con el programa. No está presente Orián Flecher, como habrán notado. Muy pronto va a estar nuevamente con nosotros, para mi alegría también, porque me encanta hacer este programa de este lado. Sí, pero también está buenísimo que lo haga Ori, que lo hace muy bien. Nos pueden encontrar en redes sociales como País Productivo, Instagram, Twitter, Facebook, el canal de YouTube por el que pueden estar viendo o escuchando este programa. También en www.paisproductivo.com.ar encuentran toda la información actualizada permanentemente sobre el mundo de las pymes, del trabajo, de la producción. Y ya nos metemos con el programa de hoy. Vamos hasta las 7. Quédense por ahí. Si buscas un lugar para desconectarte del ruido y conectar con la naturaleza, Carmen de Arico te espera. Un destino donde la tranquilidad se siente en cada rincón, con paisajes que invitan al descanso y la aventura. Vení a disfrutar del aire puro, de la hospitalidad de su gente y de una experiencia única en el corazón de la provincia. Carmen de Arico, donde el tiempo se vive diferente. Te estamos esperando. País Productivo. Hecho en Argentina. Bueno, te lo adelantaba recién, te propongo que hagamos una reflexión, un análisis a partir de dos artículos que me parecieron muy interesantes. Uno de Guillermo Michel, el hombre que manejó la aduana, un hombre cercano a Sergio Massa, actualmente diputado por la provincia de Entre Ríos, que habla de la peruanización de la economía argentina. Tuvimos un debate en la red también después de la nota a Mariano Questemo, ¿te acordás? Exacto.
Exacto. Me parece interesante, aporta algunos datos y paralelamente esta mañana, sin ir más lejos, en ese despertar que yo suelo leer muy atentamente, Marcelo Falac en letra P habla de la Argentina y de alguna manera su configuración similar, irónicamente hablando, a Arabia Saudita. Opa. Esto tiene que ver con que los hidrocarburos están pasando al primer puesto en términos de generación de divisas, ¿sí? Bueno, y lo de Mitchell y lo de Falac no confluyen, pero tienen algunos puntos de contacto. Voy arrancando por Mitchell, ¿sí? ¿En qué basa Mitchell esta afirmación de la peruanización? Bueno, en datos económicos, ¿sí? Cae la recaudación del IVA, termómetro de la formalidad, dice Mitchell, 7,2% real versus 2025. Aportes personales 4,6%, contribuciones patronales 3,3%. Todo lo vinculado al trabajo formal retrocede. 300.000 asalariados menos en el empleo formal, un pasaje muy importante a la informalidad, 160.000 asalariados informales más y 420.000 cuentapropistas informales, ¿sí? No son personas todas que hacen Rappi o Uber, caracteriza Mitchell, y dice, son personas que buscan un rebusque para juntar un ingreso de subsistencia, ¿sí? Y acá marca el contraste. Para este sector de la economía no hay RIGI, no hay incentivo, ¿sí? Por eso lo de la peruanización. A mí me viene primero una reflexión con respecto, primero a lo que llaman peruanización. No es descalificando a la población de Perú, porque eso me parece que hay que aclararlo, sino al modelo económico Totalmente. de Perú, donde la informalidad es el mayor sector de los trabajadores. Uh-huh. La mayoría de los trabajadores están en informalidad o en modelos como el monotributo de acá. Entonces tenés una concentración muy grande de la riqueza, que también hay que decirlo, Perú siempre estuvo caracterizado por eso. Desde que San Martín liberó el Perú, más o menos la estructura Totalmente. económica del Perú viene así. Es una diferencia con Argentina. Sí. Es una diferencia con Argentina, con lo cual también los datos del pasado y del pasado reciente de Argentina te muestran que acá hubo otro esquema social, no Uh-huh. solo económico. Sí. Eso como primera aclaración. Segundo, en el tema de lo que marca ahí Mitchell, la caída de la recaudación. Uh-huh. Yo me acuerdo en una charla que tuve a principios del gobierno de Javier Milei con Alfredo Zayat, donde él decía, se va a repetir lo mismo, se va a caer la economía, se va a caer la recaudación, reducen el gasto público, se va a caer la recaudación, reducen el gasto público. Uh-huh. Esto ya se vivió en Argentina, Uh-huh. porque la estructura social que necesita del buen gasto público se agota y cruje. Claro. ¿Sí? Y aparte este gobierno incentiva a estar al mismo empresariado en el sector informal. Exacto. Sí, son los campeones, Son los héroes. alabados por el... exacto, campeones no, héroes. Era son héroes. la terminología del presidente. Otro dato que aporta Guillermo Mitchell hablando de la peruanización de la economía es que hay una dualidad. Provincias con minería o hidrocarburos no convencionales crecen, y crecen fuerte, ¿sí? El resto del país sufre una contracción también muy fuerte del Producto Bruto, del empleo formal, de la cantidad de empresas. 2 países en uno, ¿sí? Y ahí le doy cierto crédito a las palabras de Mitchell. Yo hace poco estuve en Chile y vi también, o corroboré una vez más, estos 2 países en uno, ¿sí? Que recorriendo algunas calles de grandes ciudades y no tanto de Argentina, también estamos empezando a ver progresivamente. No porque veníamos del paraíso absoluto y del 50-50, no para nada, pero esto se está profundizando. Pero tomá 2 provincias, saquemos el resto de la nación, tomá Mendoza y tomá Neuquén. Mendoza es una provincia que tiene una estructura productiva Sí. basada en una diversidad. Mendoza tiene la metalúrgica más grande del país, que es CIMSA. Mendoza tiene los vinos, producción de alimentos y tiene el petróleo también. Uh-huh.
Entonces vos ves una sociedad mucho más compleja en Mendoza. Nadie está diciendo váyanse a vivir a Mendoza, porque el sector petrolero que está creciendo ni siquiera cubre lo que va perdiendo los otros puestos de trabajo en Mendoza. Mendoza es una provincia que decreció en fuentes de trabajo, digamos, en el sector formal. Sí, de hecho el gobernador hace poco festejó que había caído apenas el empleo Claro, formal. porque compensa con el petróleo, pero la vitivinicultura está en baja, la alimentación está en baja, y Neuquén es todo lo contrario, ¿no? Exacto. Ahora, ¿sabes cuántos puestos directos, indirectos daría Neuquén en 2030 más los que tiene ahora en Vaca Muerta? Dicho por muchos analistas, entre ellos hay un informe de P por Q, 280.000. Contra la pérdida que ya va de empleos de 300.000 Sí. en el conjunto. O sea, Sí. ¿es importante para Neuquén? Sí, porque son 600.000 habitantes. Totalmente. Casi incrementase un 50% la población de Neuquén. Pero fíjate el impacto a nivel nacional. Sí. Voy con la Argentina Saudita, de la que habla Marcelo Falac, que tiene que ver con esto que estamos hablando de Neuquén. El petróleo saltó en mayo al primer puesto entre los productos de exportación en Argentina, ¿sí? Supera individualmente a la soja y al maíz, ¿sí? Productos tradicionalmente más comercializados por Argentina. Falac proyecta hacia adelante, dice, esto no es que ocurre un veranito de los hidrocarburos, se va a sostener en el tiempo, ¿sí? Y este desarrollo de este sector probablemente va a marcar el próximo gobierno, que va a abarcar del 2027 al 2031. La propuesta de Falac es, ¿por qué no se debate en la próxima campaña electoral, que ya está en marcha? Ahora en un ratito vamos a escuchar al presidente prácticamente con un tono de campaña hablando de su reelección, tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. ¿Cómo explotar la riqueza? ¿Para dónde se va a derramar esa riqueza que genera el petróleo? Que claramente hoy es un componente muy importante de la economía, como no venía ocurriendo en las últimas décadas, ¿no? Claro. Por lo tanto, bueno, están planteados los interrogantes. Me parece muy interesante, por ahí lo podemos retomar en el programa y analizarlo con distintos actores de la economía o del pensamiento nacional. ¿Qué debate se va a dar en el futuro cercano en la campaña electoral respecto de qué hacer? ¿De qué desarrollo se piensa para la Argentina? Lo estábamos hablando fuera del aire también. ¿Cuál es el programa? ¿Sí? Si es que queremos tener algún partido político quiere proponer un modelo industrial o seguimos en esta senda. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que se plantea? Porque Exacto. no está claro ni el modelo de desarrollo del pasado, que nunca fue pasado reciente, o lo que se plantea para el futuro. Hay una cosa con la producción de hidrocarburos y el costo de la energía que se viene debatiendo hace rato de cuál es el valor que se le tiene que cobrar a la nación argentina, al pueblo argentino, a la infraestructura, al potencial de la industria. Hoy el gobierno dice todo basado en el petróleo, o sea, en el precio internacional, en el libre juego del petróleo. ¿Por qué? Porque eso no te ayuda a desarrollar la producción nacional, ¿no? Este es un debate que tampoco está saliendo, porque tampoco es subsidiar 100% para las compañías petroleras pierdan dinero. Ahora, ¿por qué pagar el combustible a precios más caros que otros países de la región que no tienen combustible o al mismo precio? Exacto. Entonces, bueno, son todos debates que quedan a la vista, ¿no? Totalmente. Vamos a escuchar rapidito a Javier Milei. Primero, al Javier Milei candidato en 2023, hablando concretamente de que los salarios van a volar. A ver, ¿qué decía? ¿Y quiénes son los que venían en la cola? Los salarios. Bueno, son los que más van a subir, porque van a quedar todos equiparados, por decirlo de alguna manera. Dada esta situación, que es cuando vos limpiás todo el efecto monetario, que son entre 18 y 24 meses, lo que yo te estoy diciendo acá es que el salario medido en dólares va a volar. Va a volar. Y como el precio de los alimentos está determinado en dólares, ¿qué es lo que va a pasar? Tu salario en términos de alimentos va a volar mucho más todavía. Y voló. Sí, voló. Hay una paradoja, ¿no? Que realmente el valor del salario medido en dólares aumentó bastante. Promedio de 500 a 600 dólares a 1.200, o sea, 100%.
La paradoja es que si no vuela el consumo, evidentemente ahí hay algo No. de los datos que él estaba afirmando en el 2023 que no cuadra, no encaja. Totalmente. Algo está pasando. Después hay que medir la inflación en dólares que hubo en Argentina también, porque con el atraso cambiario se produce inflación de dólares. Es como que es un plan de estabilización, primero raro, porque todos los otros, ya pasé varios planes de estabilización. Los otros planes de estabilización, por ejemplo, la salida de la misma convertibilidad, a los 6-7 meses empezaba a recuperar la actividad. Claro. Nosotros llevamos caídas de actividad o serruchos, a lo sumo, que no superan el nivel de actividad. Con salarios altos y que no te alcanzan para vivir, porque vivir no es solo hoy comprar alimentos, es pagar los servicios. Totalmente. Entonces, Los gastos corrientes subieron muchísimo. creo que subieron más que Ujú. la inflación en dólares. Sí. ¿Entendés? Porque si lo medís en dólares, lo que sea, porque estaban subsidiados y todo, pero todo sale del mismo pozo y encima con desocupación y precarización. Pero bueno, volaron. Vamos a escuchar al Milei 2026. Esta semana también hablando de salarios enormes, prometiendo o avisorando lo que puede llegar a ser un próximo mandato de La Libertad Avanza en el gobierno nacional. Lo escuchamos. ¿Qué pasa si usted reelige? ¿Qué país dejaría para el 2031? A ver, es un país que empezaría a crecer a tasas del 7 u 8% anual. Eso hace, para tener un orden de magnitudes, si una economía creciera, por ejemplo, a tasas del 7%, duplica el PBI en 10 años. Quiere decir que en 20 años usted cuadruplica el PBI. Y eso se traduce empieza- en mejores salarios. Pero salarios enormes y empezar a estar en la liga de los países grandes. Bien. Tenemos la musiquita del final y todo. Esto ¿de dónde viene? De las redes sociales, ¿no? De X, claramente, a modo de broma. Pero bueno, volaron los salarios, efectivamente, y ahora vamos a salarios enormes y a estar entre los grandes. ¿Está hablando de fútbol? Debe estar hablando de fútbol. Me parece que lo que hace el presidente, pongámosle que es bien intencionado, supongamos, está comparando nuestra economía, y ya lo ha hecho varias veces, con otras economías productoras de minerales o de materias primas, ¿no? Por ejemplo, Australia. Ujú. Lo que no dice que Australia tiene per cápita mucha más riqueza que Argentina Claro. en materias primas, en minerales. Entonces, sí, es posible que algunos salarios se tripliquen, cuatripliquen. De hecho, Sean la misma enormes. Neuquén Ujú. tiene un montón de salarios con respecto al resto. Ahora, no va a pasar en el resto de la economía si no hay un plan que integre a toda la sociedad. Porque Totalmente. el presidente actual se va al extremo de que la política o la economía política, un macroeconomista es un economista político, supongamos que él sea un macroeconomista, está mirando el conjunto de la sociedad. De hecho, sus maestros austríacos miraban el conjunto de la sociedad. Ujú. Estoy leyendo el libro del modelo chileno de Friedman, donde habla de los Chicago Boys, miraban el modelo de la sociedad, tenían ciertos cuidados. Ujú. No esta locura de comparar con cosas que... Sí. Pero bueno, evidentemente está lanzando una campaña electoral Ujú. y veremos cómo percibe la gente este aumento de salario en dólares y la promesa de una triplicación, cuatriplicación, y con el crecimiento del PBI. Si la sociedad argentina está dispuesta a caminar a este modelo social de muy poquitos adentro y muchísimos afuera, ¿no? Seguiremos reflexionando. Ahora vamos a analizar qué pasa en la industria automotriz. Dale. Otro sector que vale la pena analizar con lupa.
DLS Archer brinda servicios de perforación y workover en Vaca Muerta y recientemente fue adjudicada con un contrato estratégico de YPF. Además, participa en proyectos especiales de perforación no convencional en Palermo, Ike y en exploración de pozos profundos. Cuenta con equipos altamente capacitados y comprometidos con la seguridad, la eficiencia y el cuidado del ambiente. Si querés conocer más, lo podés hacer en www.dls-archer.com. País Productivo, un país que hace. Y nos vamos a dar el gusto de volver a saludar a un amigo de País Productivo, un periodista especializado en el sector automotor, que explica con sencillez cuestiones que por ahí son bastante complejas. Él es Horacio Alonso, es editor de arodarpost.com.ar y lo pueden encontrar también con reflexiones bien interesantes en su cuenta de X, @Horacio Alonso 16. ¿Cómo estás, Horacio? Buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno. Queremos conocer un poco esta especie como de metamorfosis que viene sufriendo la industria automotriz y el mercado de vehículos en Argentina, que viene teniendo una creciente injerencia lo importado, ¿sí? Lo expresabas vos en estos últimos días también en números, en cifras, ¿sí? Lo Sí. que está generando complicaciones seguramente en la producción nacional y también una fuerte caída de ventas. ¿Cómo venís analizando todo este fenómeno? Sí, digamos, las cosas que estás comentando son así. Lo que pasa es que por ahí no están tan conectadas. Porque, a ver, la caída de la producción tiene más que ver a veces con lo que pasa afuera que lo que pasa adentro. Porque el 70% de lo que se fabrica se exporta. Entonces, el mercado interno representa el 30%, lo cual si se achica dentro de una proporción menor. Es cierto que está cayendo el mercado, la producción está cayendo 19% en el acumulado de enero-mayo, porque todavía no salió el dato de junio, que es una baja importante, pero también cayeron fuerte las exportaciones. Y paralelamente a eso tenés un mercado interno que está bajando, que tiene una baja de 10%, la baja es menor a lo que es la producción, y ahí tenés a su vez, abrís ventanas, y si bien es una baja de 10%, hay marcas, las marcas clásicas tradicionales, que bajan mucho más, pero como crecen las importadas y especialmente la aparición de las chinas, compensa un poco y entonces hace que la caída sea menor. Entonces tenés un combo de cosas que es muy difícil de explicar, como para sintetizarlo, pero hay un tema también de producción que tiene que ver con un momento de transición, porque tenés algunos modelos que se dejaron de fabricar, como por ejemplo la Nissan Frontier, que se dejó de fabricar el año pasado, que fue un problema más de decisión de empresa y de política industrial de la empresa, quizás equivocada o fallida, que por una cuestión de mercado, porque vos tenés a Nissan, que deja de fabricar en la Argentina, que es japonesa y que hace pickups, o hacía pickups, y tenés a Toyota, que es japonesa y hace pickups, y este año va a tener récord de producción y está trabajando a 3 turnos. Evidentemente lo hace todo en el mismo país. Entonces, decir que lo que pasó con Nissan es culpa de Argentina, o decir que lo de Toyota es gracias a la Argentina, no. Las dos cosas pasan a pesar de la Argentina. Entonces, ese es un punto. Y después tenés modelos que se fueron como de Renault, vehículos Sandero y Loca, que se dejaron de fabricar, otros que están fabricándose en bajo nivel, como algunas marcas, algunos modelos de Peugeot, el 208 y el 2008 están paradas ahora, y ahí volvemos al punto. Tiene que ver el producto que estás haciendo. Porque por otro lado, el 2008 y el 208 son un auto y un SUV. Por otro lado tenés a Ford, para no dar siempre el ejemplo de Toyota, que Ford está aumentando la producción. Está llegando a un nivel, no sé si este récord, pero importante, porque está fabricando la Pickup Ranger, que además ahora va a fabricar la versión híbrida, y ahí va a aumentar la producción por eso. Entonces tenés
contrastes de lo que está pasando. Y vamos a otro ejemplo, si querés, que es el caso de Volkswagen. Volkswagen ahora está con bajo nivel de producción porque dejó de fabricar el modelo Taos, es un SUV que ahora se importa de México, y está en el fin de vida del actual Amarok, pero hay una inversión de 580 millones que ya está casi terminada para empezar a producir a fin de este año, comienzo del año que viene, la nueva pickup Amarok, que esperan fabricar 70.000 unidades por año. Entonces, mientras tenés algunas que están mal, hay otras que están bien, y lo que muestra, evidentemente, es que Argentina se especializó definitivamente en productora de pickups, y lo que no sea pickups le cuesta entrar. Horacio, Aldo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Es decir, que lo que vos también con los datos estás demostrando que es posible tener una industria automotriz o seguir sosteniendo nuestra industria automotriz, está especializada en un segmento, pero Argentina tiene posibilidad de sostenerla, o sea, no va a perder esta posibilidad. Es muy claro el ejemplo que das de Nissan y Toyota, la verdad que nunca lo había comparado Claro. de esa manera. Sí, sin duda, yo siempre trato de explicar que, a ver, acá como todo se politiza, parece que lo que le pasa a una empresa siempre es culpa del gobierno de turno, no importa cuál, ¿no? Cuando no es así, disculpa. Bueno, lo Bueno. perdimos a Horacio. Habrá sido O Nissan, comprar habrá a sido Toyota, Renault, habrá sido Ford. o Renault. Ahora lo vamos a recuperar Sí, pero seguramente, pero es interesante lo que nos venía contando. es interesante porque es una industria, o sea, una producción muy, muy compleja, muy difícil de entender si no estás muy metido en eso, ¿no? Y los números, ahí volvió, ¿no? Ahí está. Hice una llamada y me salió mal. No, lo que decía es que en un país donde todo se politiza, no importa el gobierno que sea, el tema de que todo lo que pasa en las empresas tiene que ver con el gobierno de turno no es tan así, porque ahí está explicado en ese ejemplo y en los otros ejemplos que di, porque mientras Ford y Volkswagen tienen planes de proyección, de inversión y están proyectando mayor producción, hay otras empresas que están achicándose. Evidentemente tiene que ver con qué hacen las empresas en ese contexto. Y sí, sin duda el tema de pickups es un valor agregado que tiene Argentina y que muestra que si haces las cosas bien y tomás las decisiones correctas, y muy importante también, de la casa matriz te bancan, porque eso es muy importante, la paciencia que puede tener una empresa o una casa matriz y la paciencia que puede tener otra, y lo que le pasa también a la empresa a nivel mundial, porque a Nissan no vamos a echarle toda la culpa de lo que le pasó a la Argentina a la filial local, porque Nissan está en crisis en el mundo. Claro. Trató de asociarse con Honda, se peleó con esta Renault, que era su anterior socia. Bueno, evidentemente también hay problemas a nivel mundial. Y tenés esos casos, como el caso que te dije de Toyota, de Ford, de Volkswagen, que lo va a hacer ahora. Renault está con una inversión de 320 millones, no me acuerdo exactamente, para una nueva pickup que se lanza en septiembre y se fabrica en Córdoba, la pickup Niágara. Eso va a ser también Renault, que dejó de fabricar Logan, Sandero, Stedway, y hoy marca en la caída de producción y en la caída de las exportaciones, porque eran autos que fueron perdiendo participación en las exportaciones, va a tener ahora un nuevo modelo que va a producir, o sea, va a aumentar la producción y va a exportar. Yo escribí hace unos días una nota que en este contexto que hablamos, el año que viene va a ser récord de producción de pickups en la Argentina. Claro, Porque va a estar Toyota con triple turno fabricando. Ford, lo que dije antes con la Ranger, aumentando la producción a 80 y pico de mil, 90.000 unidades. Volkswagen, 70.000, 80.000 unidades cuando entre el ciclo, no el 1 de enero. Tenés a esta Renault que acabo de mencionar, y también tenés en Córdoba a Fiat, a Stellantis, que fabrica Fiat y esta Ram, 2 pickups. Entonces tenés ahí 6 pickups que se están fabricando en la Argentina y que van a hacer que el año que viene sea el mayor año de producción de pickups. Entonces, si vos tenés que hacer una inversión, tenés que poner una automotriz en la Argentina y pensá qué vas a hacer, qué decisión vas a tomar, porque si vos fabricás un auto chico, por ahí como el 208, y la verdad que es difícil competir con Brasil, que tiene un montón de autos chicos, tiene escala, tiene autopartista, tiene mercado, tiene estabilidad económica.
Entonces ahí tenés que pensarlo, pero te demuestran que no. Y te digo un último ejemplo, que es más chico porque es un segmento más pequeño, que es el de caso de lo que era Mercedes-Benz, que hoy es Prestige Auto, que maneja Daniel Herrero, que la tomó y está casi aumentando, duplicando la producción en 1 año y medio, está ganando nuevos mercados, dijo que va a exportar a Estados Unidos, lo cual sería fabuloso, fabricando el utilitario Sprinter. Pero bueno, es una escala más chica. Pero ahí ves que también un ejemplo de una empresa exitosa en el mismo problema, en el mismo país complicado. Que estamos todos. Claro, por eso. Entonces, Ahora, lo que a veces te pasa que uno, ¿por qué le va bien al otro? Y bueno, vivimos todos en el mismo lugar y tenemos las mismas reglas de juego. A uno le va bien, habrá sido más capaz, trabajó más, se levantó más temprano, qué sé yo. No podés todo escuchar, pensar que la culpa es del otro. Esto es muy de psicoanálisis, pero es algo así, lo mismo que pasa en las empresas. ahora, Horacio, ahí lo último que vos decís, que las condiciones son las mismas para todos. Todo el sector, especialmente hoy, la UIA reclama baja de impuestos, bueno, siente una serie media. Ahora, a mí me entra, y también como industrial, algo escuchándote a vos, no pareciera ser un problema esto para las empresas, para las automotrices. O sea, sí es un problema, pero no es el problema principal. Es un problema, no. Es un problema y lo vienen reclamando todo el tiempo, el tema de los impuestos. A ver, acá sí hay que diferenciar. El gobierno nacional viene lentamente bajando los impuestos para la industria automotriz. Algunos tuvieron que ver con algo más de macro, que es el tema del dólar país y eso. Pero le bajó los impuestos internos a los autos de alta gama, o a los autos más caros, que ya, como estaba en el gobierno anterior, pegaba en el segmento medio y a veces hasta el tope de gama de los chicos. O sea, era un impuesto que alteraba toda la escala de precios. Que vos decís, bueno, pero le bajan los precios a los autos de arriba. Sí, pero era un impuesto que se inventó para frenar la salida de dólares, más que nada. Porque no había dólares en el gobierno pasado. Entonces, ponemos los impuestos muy caros, la gente deja de comprar autos, y que son básicamente importados esos autos, y se tienen que conformar con los autos nacionales. Por eso se vendían 70% de autos nacionales y ahora se venden 70% de autos importados. Pero esa baja de precio de los autos de alta gama, al bajar los precios, le obliga a no aumentar los precios a los de abajo. Y venimos de 3 meses o 4 que los precios de los autos no aumentan. Este mes, en julio, ya empezó a haber un retoque porque subió un poco el dólar. Pero venimos de 4 meses de no aumento de precio de los autos. ¿Por qué? Porque como bajaron los otros, también la demanda cayó un poco, todo lo que vos quieras, o sea, más que la demanda cayó, la demanda migró, porque la gente dejó, como decía antes, las marcas generalistas bajaron 30% las ventas, pero las chinas y los importados que ya estaban en el país, Kia, Hyundai, IBM, Audi, no sé, alguna Subaru, esas marcas crecieron mucho, entonces le están sacando mercado. Lo que digo es que el gobierno nacional viene haciendo eso y además ahora le anunció una baja progresiva hasta la eliminación de lo que es las retenciones a las exportaciones, que es algo que vienen pidiendo las automotrices. Lo que pasa es que mientras eso hace el gobierno, los municipios y las provincias te aumentan tasas, ingresos brutos, te modifican. Entonces lo que dicen es, si vamos para ese sentido, vayamos todos para ese sentido. Porque si no, el beneficio que dan por un lado, se lo sacan por el otro. Y no me voy a dar ejemplos, pero hay un montón de casos, de ejemplos, de provincias, municipios que cobran una barbaridad por cualquier cosa. Y eso, claro, por total es un 0,3, un 0,5, pero va sumando. Vos pensás que, por ejemplo, este es el único dato que quiero dar para no ser muy tedioso, en el tema de los derechos de exportación, lo que serían las retenciones, cada auto que se exportaba hace 2 años pagaba 18%, o sea, no pagaba 18%. El costo de los impuestos era 18% del valor del auto. O sea que vos exportabas un auto que tenía 18% que le exportaba. Bueno, no era competitividad. Eso ahora bajó a casi 10. Y la baja es todo hecho por el gobierno nacional. Y lo que queda de 10 y pico de por ciento, hay un poquito de gobierno nacional todavía, que esta baja que está pasando ahora, pero todo lo demás es provincias y municipios. Entonces, las provincias y municipios son hoy responsables de que un auto, cuando vayas a exportar, que también explica un poco la caída de las exportaciones, porque es más difícil entrar a otro mercado, porque el mercado está súper competitivo.
pero 10 puntos de ese valor de auto son impuestos municipales y tasas. Y vos decís, el fenómeno de los chinos acá que te afecta al mercado interno. No, el fenómeno de los chinos está afectando también a las exportaciones argentinas, a las exportaciones de todos. Porque en Brasil los chinos están mucho más, hace más tiempo que tienen una penetración mayor que la Argentina, porque Argentina, como tuvimos 4 años de cepo importador, este proceso de avance chino viene demorado, pero en Brasil ya tienen 15% del mercado, en Uruguay también, en Chile también. Pero ese 15% que tiene de mercado en Brasil, que es a donde va el 80, 70 y pico por ciento de las exportaciones argentinas, es mercado que pierden los autos brasileños, pero también pierden los autos argentinos, Claro. porque tienen que ir a competir con ahora un jugador que viene de China, que además viene con precios muy fuertes y que además está armando fábricas en Brasil. Entonces, todo es un gran problema que lo que hay que hacer, como dice la UIA, hay que bajar los impuestos. Y el sector automotor lo viene reclamando. Lo último que digo, así no monopolizo la charla, la mitad del valor de un auto hoy estándar son impuestos. Vos compras un auto, vos te llevas uno y el Estado se lleva otro. O sea, se venden 600.000 autos por año. Bueno, el Estado se quedó con 600.000 autos, más o menos, para hacer Esa es la gráfico de cuenta. eso. Lo que yo te iba a preguntar, Evidentemente hay un problema que hay que solucionar. lo que yo te iba a preguntar también es cómo empalmás el desarrollo de la industria autopartida. Yo soy autopartista, pero no del mercado original, me dedico a la reposición, pero hay como una dificultad de empalme porque, bueno, se baja los impuestos a las a las grandes y vos la cadena hacia abajo seguís teniendo más o peores problemas que... ¿Cómo pensás que esto se puede llegar a integrar? Porque Toyota tiene una integración grande nacional, pero otras es Sí. muy menor. Sí, pero a ver, si te tengo que hacer una definición, yo te diría que el sector autopartista yo lo veo muy complicado. No te digo que está en etapa terminal, pero lo veo muy complicado. Son muy pocas empresas las que pueden llegar a sobrevivir. Por el problema de la competitividad, por el problema, o sea, la competitividad y los costos, porque la escala es chica y tenés la competencia fuerte de Brasil y ahora se suma la competencia fuerte de China. Y China no solamente llega con la autoparte, sino llega con los autos, porque estos modelos que te mencioné, algunos de los modelos, por ejemplo, el caso de Volkswagen, de la gama nueva Volkswagen, es un modelo de plataforma china. Lo que se está fabricando en Córdoba, por ejemplo, Titán y Fiat, son modelos de plataforma china, que viene, la plataforma es, digamos, la base del auto, y viene con las autopartes. Entonces, las autopartes que tenía el modelo anterior que fabricaban, tenían 20, 30, 40 proveedores. Ahora tienen la mitad, proveedores nacionales, ¿no? Ahora tienen la mitad, porque vienen ya con el combo, te venden el proyecto completo. El CKD completo te entra. ¿Cómo? El CKD completo, entra todo para... Sí, no llega a ser CKD técnicamente, creo que no llega a ser CKD, pero la integración cayó mucho. Entonces vos tenés problema de competitividad, problema que se te quedan las exportaciones de autopartes, porque Brasil está sufriendo el mismo proceso con esto que te estoy contando, porque la fábrica china que viene a instalarse a armar autos en Brasil, le pone al lado una autoparte china. Así. Entonces tenés ese problema. Entonces te cuesta más exportar las autopartes a Brasil. Te cuesta vender en el mercado interno, porque ahí sí tenés una apertura que llegan muchas autopartes de afuera. Y encima los nuevos proyectos, en general los nuevos proyectos, los que ya están, ¿no? Como el caso de Toyota, es más sólido y tiene una red de proveedores fuertes, el mismo caso de Ford. Los nuevos proyectos vienen de la mano de China y vienen con autopartistas chinas. China no te vende un proyecto y hace negocio con eso. No, China te vende el proyecto, hace negocio con eso y hace negocio con los chinos, los autopartistas chinos que vienen detrás. Entonces, la caída de las autopartes, de producción de autopartes, es muy fuerte por este problema, la competencia del mercado de reposición y la caída de las exportaciones. Por eso te digo que no me gusta hacer pronósticos. Sí, pero lo ves un sector complicado. Muy complicado, y yo creo que, mira, en una nota que escribí también en el sitio, contaba un poco que una reunión que hubo en Brasil de una de las empresas más importantes, reunió a los proveedores y le planteó este problema, que no pueden, una reunión regional, no pueden competir con las empresas, con las autopartistas chinas. No. Entonces, cualquier modelo que se haga en la región tiene que hacerse
bajo esas condiciones, porque si no, no se hace, no cierran los números. Entonces o levantamos la producción y nos vamos, por decir una cosa, como hizo Nissan acá, o como hizo Ford en Brasil, porque Ford se fue de Brasil. Ford no fabrica más en Brasil. O levantamos la producción, son distintos casos, ¿no? Pero o levantamos la producción o nos asociamos con el enemigo, por decirlo de alguna manera, y hacemos lo que podemos. Pero claramente le dijo a los proveedores, de tantos proveedores van a quedar la mitad, y porque los otros tienen que ser chinos, porque si no, no nos dan los números, no podemos producir. Y la consecuencia se caen todos, porque desgastamos el proyecto. Más o menos así fueron los términos. Horacio, te agradecemos mucho nuevamente este rato con País Productivo. Recuerden que a Horacio lo pueden leer, él es editor del sitio web arodarpost.com.ar, y en X suele compartir notas y reflexiones también interesantes, siempre sobre el tema automotriz. Es @HoracioAlonso16. Un abrazo grande, Horacio, y buena semana. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias, Horacio. Pasó Horacio Alonso por País Productivo. Aldo Russo se va a tomar 2 minutos antes de deprimirse como autopartista de reposición, pero es real. Es real y más allá de eso, implica también repensar a los sectores. Que Horacio puede tener esa visión o con los números o su de perspectiva, pero eso hay que hacer pensar a los sectores. ¿Entendés? ¿Qué vas a producir? ¿Cómo te insertás como lo hizo Toyota con el desarrollo de su proveedor acá? Exacto. ¿Qué vas a producir acá? Que es la pregunta que nos hacemos siempre. Bueno, ok, van a entrar los autos chinos. Te vienen con todas las autopartes, ¿sí? O el 80%. Sí. Del 20, ¿qué vamos a producir? Del 10, ¿qué vamos a producir? No resignarse directamente, pero eso, en mi criterio, hace falta una planificación desde el Estado, ¿no? O que ayude, como está pasando en Brasil. Claro. Genera más puestos de trabajo porque las industrias se instalan y por lo menos haces un encadenamiento productivo de lo que podés producir, ¿entendés? Así que bueno, es interesante, es el debate en que estamos metidos todos los industriales. En este caso, en el plano de la industria del automotor. Sobre ruedas fue esta reflexión. Bueno, quédense que ya viene nuestro ministro de Economía de País Productivo. País Productivo. Si no está en marcha, no está al aire. Bueno, la semana pasada nos dimos un lujazo. De hecho, en las redes sociales se están dando muy bien todavía el contenido. Leandro Mora Alfonsín, nuestro ministro de Economía de País Productivo, vino con el Mundial de la Industria, ¿sí? La final del Mundial la planteaba entre China y Estados Unidos, con un claro favoritismo por China, claramente. Un equipo muy sólido que no está jugando el de fútbol, pero que en el Mundial del Desarrollo Industrial la viene rompiendo. También hubo un capítulo muy interesante respecto de Brasil, de Nova Industria, ¿sí? Todo a pedido de Aldo Russo, cumplió Mora Alfonsín la semana pasada. Sí. Y ahora queremos charlar con Leandro y saludarlo de paso sobre economía del conocimiento, que la viene rompiendo también últimamente. Conoce mucho el tema y lo saludamos. ¿Cómo estás, Leandro? Hola, muchachos. Esto no está en mi contrato que salga todas las semanas, ¿cierto? Para que lo charlemos después, Aldo, ¿eh? Sí. Hola. Sí, yo no escucho nada. Me falta retorno. Pero este está bien porque acá estoy con mi otro sombrero, mi sombrero oficial como director ejecutivo de Argencon, en la asociación que representa a las empresas de economía del conocimiento, así que tenemos bastantes novedades para contar. En particularmente que la semana pasada se rompió una barrera récord que se venía buscando hace bastante, que es las exportaciones de $10.000 millones en este sector. Y eso, a ver, contanos un poquito qué hay detrás de todo eso y qué implica en términos de el crecimiento justamente de este sector y de la economía argentina en general, de la generación de divisas tan necesaria en estos tiempos. Arranquemos por definir qué es economía del conocimiento. Dale. Que es un sector joven, es un sector nuevo, es un sector que tiene 30 años en Argentina, existe desde la difusión y la capilaridad de Internet en cada casa o en cada empresa.
porque a partir de ese momento, así como a partir de la década del 70, un auto, como charlaban recién en el programa, se empezó a fabricar en distintas partes, en distintos países, el offshoring de la industria automotriz y de otras industrias, con la difusión de Internet empezó a pasar lo mismo con los servicios. Entonces vos podés desde un lugar exportar servicios. La economía del conocimiento son esos datos que se convierten en información, a los que se le aplica talento humano y que con el driver de la tecnología te permite enajenar bienes digitales y servicios digitales que se comercializan. Y ahí tenés lo que conocemos como IT y software, ¿sí? Pero también tenemos servicios profesionales, contadores y abogados, tenemos la industria del cine, la industria audiovisual, tenemos la biotecnología, o tenemos la tecnología aplicada, como por ejemplo nuclear, satelital, radarización, etc. Ese es el complejo que habla de la economía del conocimiento, que emplea a 348.000 personas en Argentina, un 7% de la pega casi, más de 9.000 empresas, y que se conoció la semana pasada que superó los 10.000 millones de dólares de exportación. Es el tercer complejo exportador del país ya. Viene primero la soja, el complejo oleaginoso, por decirlo correctamente. Luego viene la energía, los hidrocarburos. Y después viene la economía del conocimiento, que es la capacidad profesional al servicio de la exportación. Leandro, ¿y esto tiene que ver, el Estado, el modelo económico de Javier Milei, el gobierno nacional, ¿tiene algo que ver con este crecimiento o es el sector que viene trabajando y evolucionando por su lado, independientemente de la política oficial o del gobierno de turno? Lo dejé sin palabras, a Leandro. Hola, hola. Ahí vas. Hola. Ahora sí. Hola. Ahí estoy de vuelta. Cuando ves la serie de exportaciones del sector, que los datos arrancan en 2006, y ahí vos pasás por todas épocas, por épocas de expansión, por épocas de recesión, por épocas de estancamiento, por la pandemia, por la pospandemia. En todo ese trayecto, el sector siempre creció. Es un sector joven y es un sector que responde a una demanda infinita. El mercado global de servicios basados en el conocimiento es de 4 billones de dólares. Es gigante. Nosotros somos el 0,23% de ese mercado en términos globales, ocupamos el puesto 42 del ranking. Empezamos en el 2010 tocamos nuestro pico de participación global con el 0,37%, y eso empezó a caer y empezó a recuperar desde el 2024. En los últimos 2 años el sector empezó a recuperar lugares en el ranking, con lo cual, independientemente, o sea, este sector creció en todos los gobiernos, en todas las políticas, pero sí hay un aprovechamiento de las condiciones internacionales, el vínculo con Estados Unidos, que es el principal mercado de exportación, y cuestiones vinculadas a, por ejemplo, la flexibilización de normativas cambiarias como era el cepo y demás, que favorecen la lógica de la exportación de servicios, de la comercialización de servicios, pero también con las rugosidades de un mundo que, al calor de la disrupción de la IA, se vuelve hipercompetitivo y donde la competitividad a precio es súper importante. Leandro, perdóname, una pregunta que uno siempre le surge en relación con la exportación, tanto de servicios como de bienes. ¿El valor del tipo de cambio impacta en este sector también o no? ¿Tuvo un mejor impacto la no restricción a la circulación de los dólares? No, ahí lo que tenemos que pensar, Aldo, es que, primero hay que diferenciar el pensar en bienes y servicios. Cuando uno piensa en bienes, y uno viene del palo industrial, y uno piensa la línea de producción, la gente en la misma línea de producción, haces la pieza, la exportás, ¿sí? Y ese bien tiene que tener un determinado costo, precio, etcétera. En el servicio pasa lo mismo, pero hay que entender que Argentina ¿en qué se especializa? En servicios de alta complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Que son menos elásticos al precio. Vos en el mundo de servicios basados en el conocimiento tenés servicios básicos y commodity que pueden ser, por ejemplo, call center o data entry, y tenés servicios de alta complejidad como, por ejemplo, servicios contables financieros, análisis y proyección de bonos, análisis y redacción de contratos petroleros, mineros, políticas de recursos humanos, reorganizaciones empresariales, soluciones de IA, servicios informáticos. Argentina es un país con mucha densidad informática, con mucha densidad tecnológica, cuna de 13 unicornios, para ponerlo en una dimensión de algo que podamos dimensionar, y eso hace que incluso cuando te pones caro, hoy estamos caros, las exportaciones siguen creciendo.
Obviamente, Argentina tiene años muy baratos, tiene años muy caros, tiene años intermedios, o sea, y este sector en todos esos años siguió creciendo. Desde ya que la competitividad a precio importa, pero cuando hablamos de este sector, si vos me decís qué es lo fundamental, y tener profesionales capacitados, que Argentina los tiene, pero cuando uno ve hacia adelante las pruebas de educación o qué está pasando en el primario, qué está pasando en el secundario, hay una preocupación intertemporal sobre, che, esto que nos diferencia, ¿nos va a seguir diferenciando en el futuro? Esa es una pregunta abierta. Bien, y justamente yo apuntaba por ese lado. Estaba viendo que el mayor aporte de este crecimiento corresponde a lo que se denominan los servicios profesionales. ¿Vos creés que de acá para adelante se entiende perfectamente esto que marcabas recién del tema del nivel educativo, pero creés que va a seguir siendo el principal motor? ¿Ese es el diferencial que tiene Argentina como para seguir desarrollando esta cuestión de la economía del conocimiento? Tanto los servicios profesionales como la tecnología, IT, o sea, todos esos vectores tienen futuro. Servicios profesionales lo que tiene es muchísima densidad, porque acá tenés muchas empresas que alojan sus centros de servicio, por ejemplo. Te pongo ejemplos. JP Morgan, que es una banca de inversión, en la banca de inversión tiene acá 200 profesionales aproximadamente, pero en el centro de servicios que le vende servicios a los JP Morgan de Estados Unidos o de otras partes del mundo, tiene 4.100 personas. 4.100 personas. Accenture en su centro tiene 14.000 empleados en Argentina, en su centro de servicios 9.000 personas. EY tiene 3.500 personas en su centro de servicios. Chevron y Exxon sacan petróleo en Vaca Muerta, sí, pero al mismo tiempo tienen centro de servicios para atender necesidades de Chevron y Exxon de distintas partes del mundo. Uno tiene 2.200 personas, el otro 1.800. Estamos hablando de planteles profesionales muy capacitados en empresas de primera línea. En Argentina hay más de 100 centros de servicio de marcas muy reconocidas, hay unos 114 aproximadamente, y emplean casi 70.000 personas. Muy importante. Bueno, Leandro, gracias por... Esto es una cosa, y dejamos un mensajito más, perdón, Hernán. No, que hay una cosa que es que, y esto, bueno, yo lo vengo laburando, hoy soy director ejecutivo de esta asociación y estoy muy encima de esto, pero es la poca visibilización que tiene. La gente no sabe que capaz que tu sobrino contador, tu sobrina abogada, son parte del tercer complejo exportador del país. Y eso es algo para tener en cuenta, que es algo que nace, y esto empalmo con Aldo, y que para que lo use para el cierre, se lo regalo, algo que nace con la ley 1420, con la ley de educación en Argentina, es algo que es sostenido en el tiempo. Si hoy nos podemos diferenciar en un mundo nuevo y con nuevas oportunidades, es porque tenemos gente capacitada y una tradición educativa, público-privada, pero de calidad, homogénea y sostenida en el tiempo, que hace que tengamos gente que si estudió y prosperó, pueda participar en estas cadenas de valor y que es algo que está al alcance y que está a la mano. Y eso es un diferencial que tiene Argentina y hay que cuidarlo. Totalmente. Ahora cierro yo. Chau, Leandro, gracias. Amigos, les mando un abrazo grande. Un abrazo grande, Leandro Mora Alfonsín, ministro de Economía de País Productivo. Volviendo un poco también una semana hacia atrás, cuando jugamos, y no tanto de la mano del comentario y de la columna de Leandro, al Mundial del Desarrollo Industrial, ahí estaba claro que Argentina no tenía muchas chances de clasificar, ni siquiera de pasar ni de llegar a ese Mundial. De la serie clasificatoria. O de no pasar de la primera ronda. Está claro que en economía del conocimiento hay un potencial. Es un equipo chico, pero que tiene jugadores de calidad y que tiene que ver también con la educación, que ahí te tiró el centro, ya que estamos en la terminología futbolística. Para vos, Aldo, que lo podés cabecear o no. No, lo vamos a cabecear final. Porque en realidad lo que mencionó Leandro es una ley, la ley de educación, de educación obligatoria, que incluía la primaria solamente, es de 1882, 1883, o sea, es una ley que ya lleva 150 años, es una ley que está en vigencia simbólicamente, sí, porque es una ley marco. Es una ley, sí, ni siquiera hoy es una ley marco, es una referencia histórica. Okay. Entonces, lo que marcaba Leandro es, tenemos todos estos años de trayectoria para llegar a esto. O sea, si no hubiera existido esa ley, o sea, hubiera postergado esa ley, estaríamos en una situación catastrófica en cuanto, por ejemplo, al desarrollo de la economía del conocimiento. Porque
Fíjate, otros países de Latinoamérica, Leandro lo marcó bien, no tienen esto, tienen data center. Claro. Bueno, entonces es importante esto que él marca. Después se pueden discutir los modelos educativos, pero el hito fundacional de esto es esa ley que te obligaba a llevar a los chicos al colegio. Claro. Hasta tercer grado. Tercer grado, después viene el avance de todas las reformas educativas que tuvo Argentina. Perder ese potencial, como de financiar la universidad, yo creo que ahí él ya también lo dijo en su columna, de financiar la universidad, de financiar la estructura de secundarios técnicos y todo, es un problema futuro para este sector industrial, ¿no? Dicho sea de paso, sectores que están sufriendo en estos tiempos fuertemente, por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde esta semana hubo episodios de violencia, con algunas similitudes con la noche de los bastones largos. Sí. Yo veía en las redes sociales, es lamentable que el paralelismo tenga sentido, porque uno puede decir esto está sesgado políticamente, ¿no? Y es una pena que un sector, volviendo a lo que comentábamos con Leandro, tan dinámico como la economía del conocimiento, de alguna manera tenga una sombra en ciernes que va apareciendo, que es que el nivel educativo en Argentina está decayendo hace bastante tiempo. Pero la noticia que vos comentás es que se va a montar otro reactor en Atucha, pero no es argentino. Exacto. Nosotros teníamos el desarrollo medio como el serrucho argentino también del Carén, Uh-huh. pero ahora estás comprándote. Entonces, Sí. ¿para qué necesitas la Comisión Nacional de Energía Atómica? Va a terminar siendo un organismo de control. ¿Viste la del señor Burns que Exacto. llega en Los Simpsons? Uh-huh. Bueno, va a terminar siendo eso porque no podés tener energía atómica o desarrollo del potencial de la energía atómica y no tener un control del Estado. Eso es reducir sus capacidades a ser un verificador, Sí. nada más, no desarrollador. Sí, y lo anuncia hoy el gobierno y hace bien en anunciarlo como una buena noticia, la construcción de un reactor nuclear, pero por parte de una empresa estadounidense, ¿no? Que lo que va a utilizar es nuestra capacidad instalada, por decirlo de alguna manera, nuestro conocimiento. ¿Vos viste la cúpula de Atucha, que es Sí. una bóveda? Uh-huh. Esa la construyó Siemens. O sea, la bóveda es de acero, Uh-huh. la parte, después está el cemento arriba. El acero ya había acero argentino y no se compró. Siemens no autorizó en su momento a comprar esa cúpula en Argentina. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí tenés un dato de lo que pasa en la ramificación hacia otros sectores industriales, ¿no? Bien. Bueno, vamos llegando al final de este país productivo. La verdad que dimos una recorrida por diversos temas. Me quedé me interesaron muchas cuestiones puntuales de lo de la industria automotriz. Lo de las pick-up, que Argentina está... me quedé con la duda de si esto fue viveza o planificación de las empresas. No, es planificación de las empresas. exacto. Por eso, en el primer gobierno de Néstor Kirchner se trae la Amarok Argentina, porque Claro. ya se venía disputando con Brasil y se disputaba ahí la plataforma. Claro. Entonces, es una disputa internacional y bueno, Argentina ha quedado posicionada en ese Ujú. mercado y por volumen de producción le conviene más ese mercado que producir autos chicos. Lo dijo muy clarito Horacio. Totalmente, sí, la verdad que fue muy claro Horacio Alonso. Bueno, también fue interesante la charla con Leandro sobre economía del conocimiento. No terminamos de ver si va a haber derrame o no va a haber derrame, si vamos a hacer Arabia Saudita o Perú, o vamos a hacer una Argentina que vaya para algún lado en particular. Lo que sí tenemos claro es que el próximo jueves es 9 de julio, pastelitos, chocolate caliente. Mañana vamos a ver a la selección, por supuesto, y estaremos ahí pendientes de lo que ocurra minuto a minuto en el Mundial. Le agradecemos muchísimo a todo el equipo de País Productivo, a Paola Varela en la producción, a Nico Cabrera en la operación audiovisual. Le mandamos un abrazo a Juan Manuel Colombo, que es nuestro ministro de Agricultura, que hoy no estuvo con nosotros, pero que seguramente estará ahí del otro lado metiéndole flow a su tarde y un poco de calefacción. Y bueno, me alegro a tu regreso, Aldo, que la semana pasada nos abandonaste y la estamos esperando a Orián Flecher, que vuelva muy pronto. Nos vemos el próximo jueves. Exactamente, que tengan una linda semana y mañana vamos a Argentina a todavía. festejar, vamos. Chau, chau. Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED, una nueva forma de entender